Cordial saludo, mi nombre es Diego Alfonso Escobar Henao, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Sistemas de Comunicaciones, grupo número 36. En este video voy a desarrollar la sustentación del componente práctico del curso, para el cual nos pidieron realizar la siguiente actividad. Dice diseñar y elaborar el circuito impreso PCB para la implementación de un transmisor FM, cuyo diagrama electrónico está presentado en la ilustración 1, y mediante un video explicar el funcionamiento de los dispositivos que constituyen las diferentes etapas del transmisor, las consideraciones que se tuvo en cuenta para el diseño y elaboración del circuito y el funcionamiento del transmisor, empleando un radio de transistores como emulador y receptor de la información. Nos dieron pues la lista de componentes que debíamos conseguir para fabricar el transmisor. Voy a proceder entonces a explicar el circuito. Entonces el circuito planteado es un transmisor FM, el cual cuenta con una fuente de voltaje de 9 voltios, para lo cual se nos solicitó que fuera pues una batería de 9 voltios. Tiene un micrófono de tipo Electrek. Esta resistencia R1 se usa para polarizar el micrófono. Este condensador C1 se utiliza para acoplar la señal del micrófono a la base del transistor Q1. El transistor Q1 se utiliza para amplificar la señal que viene del micrófono, y estas cuatro resistencias R2, R3, R4 y R5 se utilizan para establecer los voltajes de polarización del transistor Q1. El capacitor C3 se utiliza para establecer la ganancia de corriente alterna del transistor. El condensador C2 se utiliza para bloquear la componente de corriente continua que viene por la fuente y acopla la componente de corriente alterna que viene aquí que sale pues del transistor, que trae ya la señal de audio amplificada, para acoplarla a la base del siguiente transistor. La resistencia R6 se utiliza para limitar la corriente que va a entrar a la base del transistor. El capacitor C4 se utiliza para evitar que haya inestabilidad en el circuito. Las resistencias R7, R8 y R9 se permite establecer los voltajes de polarización del transistor Q2. El condensador C5 es un condensador variable, el cual nos va a permitir sintonizar la frecuencia del circuito oscilador para poder establecer una frecuencia de transmisión. Los componentes Q2, C6, C7 y las bobinas son un circuito oscilador, el cual es controlado pues por el voltaje y es modulado por la señal de audio que viene desde la salida del amplificador, que amplifica la señal de audio del micrófono. Y ya finalmente el capacitor C8 es un filtro entre voltaje y tierra del circuito. Bueno, entonces nos dieron como los pasos que debíamos seguir para fabricar el transmisor. Entonces para cumplir con esta actividad, lo primero que hice fue conseguir pues los componentes planteados, y montar primero que todo el circuito en una protoboard. Entonces siempre es como muy importante montar los prototipos en protoboard, ya que nos permite quitar y poner componentes y probar antes de diseñar una PCB pues final. Entonces ese fue como el prototipo montado en la protoboard. Para este montaje se presentaron algunos inconvenientes.
Por ejemplo, no pude conseguir los capacitores de 2.7 picofaradios que se solicitaban para esta etapa del circuito del oscilador, por lo cual decidí pues conseguir unos que eran de diferentes valores, pero que puestos en serie nos permitían pues obtener este valor de capacitancia, que fueron uno de 5.7 picofaradios en serie con uno de 4.6. Nos daba pues una capacitancia de 2.5 picofaradios, que era pues que está en el rango de lo que necesitábamos, que era de 2.5 a 2.7 picofaradios. Otro inconveniente que me presentó fue que los transistores que compré, el vendedor tenía pues publicado en la página una hoja de datos que no correspondía a este componente, por lo cual tenía montado los transistores pues de la manera incorrecta, estaban al revés, y me percaté de esto pues después de muchos intentos de tratar de que me funcionara el circuito. Finalmente me di cuenta pues que los transistores estaban al revés, y verificando vi que el problema era pues de la documentación que tenía el vendedor. Y ya finalmente la parte de la antena también se me dificultó bastante, debido a que el cable de calibre 24 era pues bastante delgado, y se me deformaba muy fácil, entonces era difícil como mantenerlo pues uniforme, y no estaba funcionando muy bien, aunque sí logra transmitir el sonido, tenía demasiado ruido pues en el radio. A modo de prueba lo que hice fue cambiar el calibre del cable, busqué un cable de calibre 22, lo armé la bobina de la misma manera como la planteaba pues la actividad, con las 6 espiras, y de esta forma me funcionó muy bien, la señal de audio estuvo bastante clara, así que decidí dejarlo pues de esta forma para el circuito final. Luego procedí a diseñar el esquemático del circuito. Para esto utilicé el software en línea ICIEDA, el cual es pues muy fácil de manejar y me permitió montar este prototipo en esquemático pues relativamente rápido. Simplemente fue conseguir como los componentes que tuvieran las medidas de los componentes físicos que tenía. Luego lo que hizo fue utilizar el mismo programa ICIEDA para convertirlo a PCB, y este pues fue el diseño de PCB que realicé. Para este diseño tuve en cuenta usar pistas de un tamaño grueso, fueron de 5 milímetros para estas pistas principales, y la de los transistores, como estos tienen los pads muy pequeños, la hice de 2 milímetros, de 3 milímetros, porque de 5 pues me quedan muy grandes para los pads. Los hice así grandes básicamente por la parte de la fabricación, ya que como no era una fabricación industrial, pues es complicado hacerlo pues a mano con pistas muy delgadas y se puede dañar muy fácil. Entonces por eso se hizo de esta manera. Aquí está como una versión 3D de lo que sería el circuito. Hay que tener pues en cuenta que los componentes son todos genéricos y no corresponden pues a los reales que están en el circuito. Por ejemplo, la bobina realmente no es esta de tipo bobina, sino el cable la bobina que fabricamos enrollando el cable, igual que los conectores, que se buscaron pues así como para que fuera la forma más genérica pues de estos conectores. Ya luego, después de tener todo el diseño de PCB, extraje los archivos Gerber que me brinda el mismo ICIEDA, y utilizando esta impresora de circuitos, que es una Voltera V1, procedí ya a diseñar, a fabricar el circuito, importándole los Gerber extraídos anteriormente, y este fue pues el resultado. Este ya es el circuito impreso, el cual se imprime pues en un material conductivo, que después de impreso se debe pasar por un proceso de curación o de baking, que dura alrededor de 1 hora a altas temperaturas, para ya que el circuito quede pues quede ya fijo y no se dañe. Luego procedí a montar los componentes. Podemos observar que los componentes pues quedaron montados al revés, debido a que al extraer los Gerber no tuve en cuenta que los componentes iban a ser montados por esta cara, sino por la cara de abajo, pero pues eso no representó ningún problema, fue simplemente tenerlo en cuenta y montar los componentes al contrario. Esta es la bobina que les dije que fabriqué con un cable de calibre 22 más grueso,
y dio pues muy buenos resultados en la práctica. Eso sería pues como toda esta parte de la explicación del circuito y de cómo me fue implementándolo, y ya procederé pues a mostrarles el funcionamiento. Pues bien, saludos. Mi nombre es Diego Alfonso Escobar Henao, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Sistemas de Comunicaciones, grupo número 36. Bueno, como se pudo observar en el video, la calidad de sonido captada en el receptor fue pues bastante buena. Eso sería todo. Hasta luego. Muchas gracias.